El recuerdo me asalta en momentos extraños, generalmente en lo profundo de la noche, cuando el único sonido es el zumbido del aire reciclado a través de los conductos de ventilación de una tumba de hormigón. No llega como un sueño, sino como una certeza fría y húmeda. El Parque Nacional Olympic, Washington. La lluvia no solo caía, era una cosa sólida y viviente, una cortina gris que convertía el mundo en una mancha de verde y marrón. La llamamos Operación Leñador, un nombre demasiado pintoresco para el tipo de pavor que se había estado enroscando en mis entrañas durante 72 horas. Yo todavía era Delta en ese entonces, liderando mi equipo, adscrito a una fuerza operativa conjunta de DARPA y JSOC. Nuestro objetivo estaba designado como un AVNI, activo biológico no identificado. Las imágenes térmicas satelitales, del tipo que supuestamente pueden leer una matrícula desde la órbita, lo habían detectado. Una firma de calor del tamaño de un oso grizzly, pero se movía con un propósito que asustaba a los analistas. No seguía los senderos de los animales, creaba los suyos propios y luego los ocultaba meticulosamente. Construía trampas mortales. No pozos toscos, sino trampas de troncos equilibradas y en voladizo que podían aplastar a un alce macho. Y nunca usaba la misma 2 veces. Incluso se había documentado que desactivaba las cámaras de rastro, no rompiéndolas, sino empacando cuidadosamente barro en las lentes o mordiendo los cables en la base del árbol. Entramos con armamento pesado, pero en silencio. 16 de nosotros, moviéndonos a través de helechos tan altos como un hombre, el agua goteando de los bordes de nuestros cascos, el olor a tierra húmeda y pino llenando nuestros pulmones. Durante 2 días no encontramos nada más que sus huellas, impresiones más grandes que mi casco, hundidas profundamente en la tierra vegetal. Y su obra, un ciervo, despiezado con la precisión de un cirujano, colgaba de un árbol, claramente almacenado para más tarde. Una serie de marcadores tallados en los árboles sobre los que los lingüistas en la base todavía estaban discutiendo. Al tercer día, nos encontró. Estábamos cruzando un desfiladero estrecho, moviéndonos en fila india sobre un tronco resbaladizo cubierto de musgo. El hombre en punta estaba a mitad de camino cuando el mundo se disolvió en un trueno. Una cascada de rocas y árboles arrancados de raíz se precipitó desde la cresta sobre nosotros. No fue un deslizamiento de rocas aleatorio. Fue una emboscada. Las rocas cayeron exactamente donde estaba agrupado nuestro cuerpo principal, obligándonos a dispersarnos, rompiendo nuestra formación. Caos. Hombres gritando, el chasquido de los rifles disparando a las sombras, el rugido ensordecedor de la madera cayendo. A través de mi mira, capté un destello de ello, una forma de 9 pies de altura si acaso, moviéndose a través del caos en la cresta opuesta. Era una silueta de velocidad y poder imposibles, gris oscuro contra el cielo pálido, usando el deslizamiento de tierra que había creado como cobertura. No era solo fuerte, era un zapador, un ingeniero de la destrucción. Conocía el terreno, conocía los puntos débiles, y había usado nuestro propio libro de tácticas contra nosotros. Estábamos inmovilizados, divididos en 3 grupos. Empezó a cazar al grupo más pequeño, usando el ruido de la tormenta y el denso bosque para enmascarar su acercamiento. Escuchamos gritos por las comunicaciones, luego estática. Cuando finalmente nos abrimos paso luchando hasta su posición, encontramos a 2 hombres muertos, sus cuerpos rotos, y un hombre desaparecido por completo. Fue entonces cuando DARPA desplegó sus juguetes. 2 emisores acústicos entregados por drones se encendieron, inundando el valle con una frecuencia subsónica que hizo que me dolieran los dientes y se me nublara la vista. Luego vino la red. Disparada desde un lanzador, brilló en la penumbra, una telaraña de aleación de monofilamento que podría detener un camión. Escuchamos un rugido de furia y dolor, un sonido que era a la vez animal y algo escalofriantemente ajeno. Lo encontramos enredado en la red,
convulsionándose en el suelo mientras las ondas acústicas paralizaban su sistema nervioso. Incluso entonces, ya siendo indefenso, sus ojos ardían con un fuego frío y analítico. No había pánico en ellos, solo evaluación. Me miró a mí, a mi rifle, a la extraña tecnología que lo había derribado. Estaba aprendiendo, lo sabía en mis huesos. Mientras los equipos científicos se acercaban con sus rifles tranquilizantes y equipo de contención, me arrodillé y recogí algo del barro cerca de su mano. Un trozo de pedernal, tallado expertamente hasta obtener un borde afilado como una navaja, atado a una rama robusta con corteza de cedro trenzada. Una herramienta primitiva, hecha por algo con una mente lejos de ser primitiva. No solo habíamos capturado un animal, habíamos capturado a un rival. Y mientras lo sacaban por vía aérea, sentí una profunda sensación de que algo estaba mal. El tipo de sensación que un cazador tiene cuando se da cuenta de que las huellas que hasta ha estado siguiendo no son las de un ciervo, sino las de un lobo que lo ha estado guiando hacia una trampa todo el tiempo. El siseo de la cerradura magnética en la puerta del sector Delta Z es el primer sonido de mi turno de 12 horas. Es un sonido de finalidad, de ser sellado lejos del mundo del sol y el cielo. Sargento Maestro Wyatt Hayes, indicativo Dead Eye, presentándose al servicio. Dentro del nexo de seguridad del complejo de Cheyenne Mountain, no tenemos días y noches. Tenemos ciclos, registrados en un libro encuadernado en piel sintética. «Buenas noches, Wyatt», gruñó el sargento Miller, deslizando el libro de registro a través del mostrador de acero pulido. Su rostro estaba pálido, como el de todos después de un turno en la lata. Ella ha estado tranquila, demasiado tranquila si me preguntas. Todos son turnos tranquilos, Bill, dije firmando mi nombre. Mi equipo entró detrás de mí, los sonidos familiares de su equipo siendo un consuelo en el silencio estéril. El sargento de primera clase, Ben Peterson, Glitch, nuestro mago de comunicaciones y electrónica, gravitó inmediatamente hacia la consola principal, sus dedos bailando sobre las pantallas de diagnóstico. El sargento de Estado Mayor Carter Ford, Breaker, nuestro especialista en brechas y armas pesadas, se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados sobre un pecho tan ancho como una puerta blindada. Su mirada barrió la habitación, catalogando salidas y amenazas potenciales. Era un hábito que no podía apagar. Y el sargento Oscar Reed, Doc, nuestro médico, dejó su kit con precisión silenciosa. Su comportamiento tranquilo siendo un contrapunto a la violencia controlada que el resto de nosotros representaba. Éramos el escuadrón Cerberus, los perros guardianes en la puerta de este Hades particular. Los registros están bien, dije, cerrando el libro. Nos vemos en 12. Miller asintió y se fue, la pesada puerta siseando al cerrarse detrás de él. La rutina comenzó. Glitch ejecutó sus comprobaciones del sistema. Breaker hizo inventario de la armería y Doc revisó los registros médicos. Yo fui a la ventana de observación. El sector del Tacet albergaba un solo activo, al que llamaban Sierra, el que yo conocía de un desfiladero lluvioso en Washington. Detrás de 3 pulgadas de laminado de policarbonato, la cámara de contención era una estructura de 2 pisos de hormigón reforzado y acero, diseñada para contener un tanque. Sierra estaba sentado en el centro, no paseando o enfurecido como un animal enjaulado, sino encorvado sobre un dispositivo en el suelo. Era un rompecabezas complejo y tridimensional, una esfera de anillos entrelazados y paneles deslizantes diseñada originalmente por DARPA para probar el razonamiento espacial de los delfines. Una transmisión en vivo en el monitor junto a mí mostraba un primer plano. Las manos masivas de Sierra, cubiertas de pelaje gris oscuro, con dedos tan gruesos como salchichas pero imposiblemente diestros, manipulaban el rompecabezas con una delicadeza desconcertante. El anillo final encajó en su lugar, resuelto. El temporizador en la pantalla leía 4 minutos, 17 segundos.
Lo mejor que un bonobo había logrado jamás fueron 47 minutos, y eso fue con una recompensa de plátano. La puerta del nexo se abrió y el doctor Julian Adler entró, con un termo de café en una mano y una tableta en la otra. Sonrió al monitor. Increíble, ¿no es así, sargento maestro? Su neuroplasticidad se sale de las gráficas. La curva de aprendizaje es prácticamente vertical. Aprende rápido, ¿de acuerdo?, dije, con mis ojos fijos en Sierra. No estaba mirando el rompecabezas resuelto. Estaba mirando su reflejo en el vidrio oscuro de la ventana de observación. A nosotros. Estamos viendo evidencia de pensamiento abstracto, resolución genuina de problemas, no solo mímica, continuó Adler, su voz vibrando con celo científico. Imagínese las aplicaciones, si podemos entender cómo está conectado su cerebro. Doc, yo estaba allí cuando lo embolsamos. Lo interrumpí, mi voz más baja de lo que pretendía. No estaba pensando en rompecabezas. Estaba pensando en zonas de aniquilamiento y líneas de fuego. Dejó caer media ladera sobre mis hombres. Usted le está dando juguetes. No tiene idea de lo que está aprendiendo. La sonrisa de Adler se tensó. Su paranoia profesional queda anotada, sargento maestro. Pero este es un entorno controlado. Sierra es un sujeto, no un prisionero de guerra. No discutí. Simplemente observé los ojos del sujeto. Había visto esa mirada antes, en los ojos de francotiradores enemigos, de insurgentes experimentados. Fría, paciente y llena de evaluación. No era curiosidad, era reconocimiento. Durante semanas, la instalación había estado plagada de fallos menores. Parpadeos de energía en sectores no esenciales, estática en las comunicaciones, fantasmas en los sensores. El comando de ingeniería culpó a la antigüedad de la instalación, millas de cableado de la era de la Guerra Fría finalmente rindiéndose. Glitch no se lo tragó. Estas no son sobrecargas aleatorias, Deadeye, me había dicho la semana pasada señalando un esquema de distribución de energía. Son demasiado específicas. Es como si alguien estuviera interviniendo la línea, probando la carga, mapeando el sistema, buscando un eslabón débil. Había presentado un informe. Fue enviado a los superiores y enterrado bajo una montaña de indiferencia burocrática. Una sirena sonó de repente, haciéndome saltar. Una luz roja parpadeó en el mapa del sector. Movimiento detectado. Pasillo de servicio 4C. ¡Cerberus, en pie!, ladré. El equipo se movió con la economía fluida de años de entrenamiento. Breaker agarró un escudo y una escopeta Benelli M4. Glitch vinculó las transmisiones de la cámara del pasillo a su tableta. Y Doc tomó su bolsa de trauma. Estábamos fuera de la puerta en 30 segundos. El pasillo 4C era un tubo de hormigón estrecho lleno de tuberías y conductos. Lo barrimos siguiendo el manual, avanzando por saltos, cubriendo ángulos. Nada. Glitch encontró el sensor defectuoso, una conexión suelta que chispeaba débilmente. Una falsa alarma. Regresamos al nexo, la adrenalina disminuyendo lentamente. La falsa alarma hizo lo que estaba diseñada para hacer. Demostró que éramos buenos en nuestro trabajo. También hizo que los hombres en el centro de mando fueran un poco más propensos a descartar la siguiente. Fue una sonda perfecta. El resto del turno fue silencioso. A las 2:17 sucedió. Las luces principales parpadearon una vez, 2 veces, y luego murieron, sumiendo al nexo en una oscuridad absoluta durante un segundo completo, antes de que las tenues luces de emergencia de color rojo sangre se encendieran. «Informe», espeté. «La energía principal ha caído», dijo Glitch, su rostro iluminado por el brillo verde de su terminal. «Cambiando a generadores de respaldo. Esperen». Su rostro se relajó. «No se están activando. El sistema no responde. Es como si el comando de inicio fuera borrado». Un golpe pesado y chirriante resonó a través de la instalación, un sonido de inmenso peso asentándose. «Protocolo estado 0», susurró Breaker. «Las puertas blindadas.
Todo el sector era ahora una tumba sellada. Cada línea de comunicación con el mundo exterior se cortó. Las manos de Glitch volaron a través de su teclado, pero las pantallas estaban congeladas o llenas de mensajes de error en cascada. «No tengo nada», dijo, su voz tensa por la incredulidad. «Estoy completamente bloqueado. Todo está fuera de línea». Mi mirada se dirigió al único monitor que todavía recibía energía de una batería de respaldo directa. La transmisión en vivo de la celda de Sierra mostraba una imagen llena de estática. La celda estaba vacía. La enorme puerta de acero reforzado no estaba desbloqueada. Estaba arrancada de sus bisagras hidráulicas, metal retorcido abriéndose hacia la oscuridad de la cámara más allá. El zumbido de la instalación había desaparecido. El silencio era absoluto, un peso aplastante. Y entonces, a través de las gruesas paredes de hormigón, escuchamos un sonido. Un raspado bajo, rítmico y chirriante. Metal sobre hormigón. Distante, pero acercándose. El sonido de raspado era lo único que importaba. Era un metrónomo contando los segundos que nos quedaban de vida. En ese primer momento de silencio sofocante, mi entrenamiento tomó el control. Una ola fría lavando el impacto inicial. El pánico es un lujo que no puedes permitirte a una milla bajo tierra. «Equípense», ordené, mi voz cortando a través de la tensión. Carga de combate completa. Visores nocturnos. El equipo se movió sin decir una palabra. Los sonidos familiares y practicados del velcro rasgándose, las hebillas haciendo clic y los cargadores asentándose en los rifles llenaron el nexo iluminado de rojo. Nos pusimos nuestros portaplacas ligeros y las gafas de visión nocturna ANPEPO S31, bajándolas sobre nuestros ojos. El mundo se volvió de un verde granulado y monocromático. Cargué una ronda en mi carabina M4A1. El chasquido del cerrojo siendo una pequeña y tranquilizadora pieza de desafío contra la quietud opresiva. «Glitch, ¿cuál es el estado del sistema?», pregunté, mi voz un zumbido bajo en nuestro canal de comunicaciones interno. «Muerto, Deadeye. Completamente muerto», respondió Peterson, sacando una herramienta de análisis portátil de su mochila. Lo que sea que nos golpeó, no fue solo una sobrecarga de energía. Fue un ataque quirúrgico. Evitó cada cortafuegos y sistema redundante que tenemos. Es como si tuviera la llave maestra. Conectó la herramienta en un puerto de la consola principal, su rostro sombrío. Estoy aislado del servidor central. Todo lo que puedo hacer es intentar diagnosticar la red local, ver si puedo volver a poner en línea una sola cámara. Breaker, tú vas en punta con el escudo, dije. Doc, quédate en el medio de la formación, mantén tu arma secundaria lista. Ford asintió, levantando el escudo balístico en una mano y su escopeta en la otra. Él era nuestro ariete, nuestro muro móvil. Nos apilamos en la puerta del nexo. Una unidad de 4 hombres contra un enemigo desconocido, en un laberinto de hormigón que de repente ya no controlábamos. «Abriendo», susurré en el comunicador. Y deslicé la puerta para abrirla. El pasillo más allá era un abismo de sombras, roto solo por el tenue brillo rojo de las luces estroboscópicas de emergencia, espaciadas a 50 pies de distancia. El sonido de raspado era más fuerte aquí afuera, resonando de una manera que hacía imposible precisar la fuente. Podría estar a la vuelta de la siguiente esquina o a 100 yardas de distancia. Salimos, nuestras pisadas amortiguadas por nuestras botas de combate. Los haces de las linternas montadas en nuestras armas cortaban la oscuridad, pintando círculos de luz blanca en las paredes de hormigón húmedo. Mi tableta, cargada con los esquemas de la instalación, era inútil sin las fuentes de datos en vivo. Estaba navegando solo por memoria. Llegamos primero a la cámara de contención. La vista era aún peor de cerca. La puerta, 3 toneladas de acero y compuesto, no solo había sido forzada, parecía haber sido abierta como una lata de atún, el metal deformado y desgarrado. Pero fue el mecanismo de cierre lo que llamó mi atención. Me arrodillé,
mi luz trazando los bordes del panel de control. «Glitch, echa un vistazo a esto», dije. Peterson se arrodilló a mi lado, pasando una mano enguantada sobre los circuitos fritos. «Hijo de perra», murmuró. Señaló un pequeño agujero ennegrecido cerca del conducto de energía principal. No fue fuerza bruta, no al principio. Algo fue insertado aquí, un trozo de alambre, probablemente. Creó un corto directo a la liberación hidráulica secundaria. Sabía exactamente dónde golpear para evitar las cerraduras primarias. La fuerza bruta fue solo para el espectáculo. Me miró, sus ojos muy abiertos detrás de sus gafas. No solo escapó, forzó la cerradura. Esto confirmó mi temor más profundo. Esta fue una acción planificada y deliberada. Nuestro enemigo no era una bestia arrasadora. Era un artista del escape. Continuamos por el pasillo principal, despejando intersecciones metódicamente. El raspado se había detenido. El silencio que lo reemplazó era peor. Más adelante, el pasillo se bifurcaba. La izquierda llevaba a los laboratorios de ciencias y la oficina de Adler. La derecha llevaba al control ambiental y los sistemas de soporte vital. La lógica táctica dictaba el objetivo. Un prisionero fugado huiría o tomaría el control. Para huir, necesitaba pasar las puertas blindadas principales, actualmente imposible. Para tomar el control, necesitaba comandar el corazón de la instalación. Se dirige a soporte vital, dije. Si consigue el control del aire, lo controla todo. Vamos a la derecha. Nos movimos por el pasillo de la derecha, con Breaker a la cabeza. Estábamos a mitad del tramo de 100 yardas cuando un estruendo ensordecedor estalló desde el extremo lejano. Una pila de estantes de almacenamiento de metal pesado, cargados con repuestos, se volcó, su contenido repiqueteando por el suelo de hormigón. ¡Contacto!, gritó Breaker, cayendo sobre una rodilla detrás de su escudo. Tomamos posiciones defensivas, rifles apuntando a la fuente del ruido. El polvo se asentó. Nada se movía. Esperamos, escuchando, cada terminación nerviosa gritando. Se sentía mal. Demasiado obvio. Mientras mis ojos escaneaban la oscuridad, el haz de mi linterna captó un parpadeo de movimiento sobre nosotros. No en el pasillo, sino en el techo. Una gran rejilla de ventilación, sus tornillos cuidadosamente retirados y colocados en una pila a su lado. Estaba ligeramente entreabierta. Algo acababa de pasar por allí, usando el ruido de los estantes cayendo como una distracción perfecta. Nos había engañado. «Alto», ordené, mi voz tensa. «Glitch, ¿qué tienes?» Peterson no se había movido. Todavía estaba conectado a una caja de conexiones en la pared, su analizador zumbando. Lo encontré, susurró, su voz temblando con una mezcla de terror y asombro. El fallo en cascada no fue un mal funcionamiento del equipo, fue un virus, un fragmento de código malicioso que falsificó una sobrecarga de energía catastrófica en toda la red, activando el protocolo de estado cero. Es sofisticado, se autoelimina. Nunca he visto nada igual. ¿De dónde vino?, pregunté, mi sangre helándose. Glitch levantó la vista de su pantalla, su rostro una máscara pálida bajo la luz verde de sus visores nocturnos. El punto de origen para la carga. Fue la terminal de línea dura en el laboratorio de investigación principal del Dr. Adler. Mis entrañas se apretaron. Vamos a volver. Ahora. Dimos media vuelta, moviéndonos rápido. La puerta del laboratorio de Adler estaba ligeramente entreabierta. Breaker la empujó para abrirla y entramos barriendo. El laboratorio era un desastre, papeles esparcidos, una silla volcada, y en medio del suelo yacía el Dr. Adler. No estaba mutilado, no estaba desgarrado, estaba acostado boca abajo, una pequeña mancha oscura extendiéndose en el suelo debajo de su cabeza. Doc corrió a su lado, pero fue solo una formalidad. «Se ha ido», dijo Reed, su voz plana. Traumatismo contundente masivo único en la base del cráneo. Fue instantáneo. Preciso.
calculado. Mi luz recorrió la habitación y aterrizó en la estación de trabajo principal de Adler. La pantalla todavía estaba encendida, mostrando un complejo gráfico anatómico del sistema nervioso humano, la columna vertebral resaltada en rojo. Junto a ella había esquemas detallados de los sistemas de energía y ventilación del sector Delta Z. Había estado estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, aprendiendo nuestra anatomía. Entonces vi la pared detrás del escritorio. Garabateado en la sangre oscura y seca del hombre que acababa de matar, había un símbolo grande e intrincado. Era una forma geométrica compleja, parte círculo, parte espiral, con líneas afiladas y angulares que lo cruzaban. Era alienígena, pero se sentía inquietantemente deliberado. Era un mensaje, y apenas estábamos empezando a leerlo. El símbolo sangriento en la pared lo cambió todo. Esto ya no era una cacería. Era una partida de ajedrez contra un oponente que acababa de capturar a nuestra reina y ponernos en jaque. Todo mi marco táctico, construido sobre años de luchar contra enemigos humanos, se sentía obsoleto. Esto no es una bestia, dije por las comunicaciones, mi voz un gruñido bajo. Este es un depredador alfa con un intelecto que iguala al nuestro. Tal vez lo supere. Los protocolos de limpieza estándar quedan descartados. De ahora en adelante, nos movemos espalda con espalda. Revisen sus esquinas con espejos antes de entrar. Asuman que cada sombra es hostil y cada sonido es una trampa. Ya no somos los cazadores aquí. El equipo reconoció con clics concisos por la radio. La sombría realidad había calado. Dejamos el laboratorio de Adler y nos adentramos más en la instalación, el peso del silencio presionando sobre nosotros. Nos dirigíamos hacia la columna central de servicios públicos, un túnel de servicio largo y recto que conectaba todos los sectores principales. Era nuestra mejor apuesta para encontrar a la criatura, o para que ella nos encontrara a nosotros. El túnel era media milla de hormigón recto, alineado con gruesas tuberías y bandejas de cables por encima. Las luces estroboscópicas de emergencia estaban más separadas aquí, creando vastos charcos de oscuridad absoluta entre sus débiles pulsos rítmicos de luz roja. Incluso nuestra visión nocturna tenía problemas para penetrar la penumbra. La acústica era una pesadilla. Cada goteo de condensación, cada raspado de nuestras botas, resonaba y se distorsionaba. «Oigo algo», susurró Glitch. «Movimiento. A nuestro alrededor». Tenía razón. Débiles sonidos de correteos, demasiado rápidos para ser humanos, resonaban desde las tuberías de arriba y las rejillas de servicio de abajo. Era imposible decir de dónde venían. La criatura estaba usando el túnel como un instrumento musical gigante, tocando una sinfonía de terror para desgastar nuestros nervios. «Firmes», ordené. Mi rifle presionado con fuerza contra mi hombro, mis ojos escaneando el laberinto de tuberías arriba. Está tratando de desorientarnos. Entonces, las luces se apagaron. No solo las estroboscópicas, todo. Una sección de la red de emergencia había sido cortada. Fuimos sumergidos en una oscuridad tan completa que se sentía física, una capa de terciopelo negro y espeso asfixiándonos. Solo los estrechos haces de las luces de nuestras armas la atravesaban. «Breaker, lanza una bengala», ordené. Pero antes de que pudiera, llegó el ataque. Vino desde arriba. Hubo una repentina ráfaga de aire, una forma masiva desprendiéndose de la maraña de tuberías del techo. Fue un borrón de movimiento, una caída silenciosa de 900 libras de músculo y furia. Aterrizó sobre el cabo Jenkins, uno de los 2 hombres de la fuerza de seguridad interna de la base que había sido atrapado en el cierre con nosotros. Jenkins ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La criatura, Sierra, lo agarró, sus poderosos brazos envolviendo su pecho, y se lanzó de nuevo hacia arriba con una fuerza imposible. Todo sucedió en menos de 3 segundos. El rifle de Jenkins repiqueteó en el suelo. Vimos las fauces abiertas de un enorme pozo de ventilación en lo alto de la pared, y luego la oscuridad se los tragó a ambos. «¡Fuego!», grité,
pero no había nada a qué disparar. Unos pocos disparos presas del pánico y sin apuntar, chispearon contra las paredes de hormigón, sus estruendos ensordecedores en el espacio cerrado. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!, grité. «Están disparando a fantasmas». El silencio regresó, más pesado y amenazante que antes. Ahora éramos 5. Jenkins se había ido. Un minuto después, una voz crepitó en nuestras comunicaciones. Era Jenkins. «Ayúdenme». «Oh, Dios, me tiene en los conductos, pierna rota». «Jenkins, ¿cuál es tu ubicación?», exigí, incluso cuando un pavor frío me decía que estaba mal. «Duele, por favor». La voz estaba distorsionada, cortándose y volviendo, ahogada por el dolor. «Es una trampa», dijo Glitch, su voz temblando. «Eso es un bucle digital». La unidad de comunicaciones en el chaleco de Jenkins está grabando y reproduciendo sus últimas palabras. La criatura está usando nuestra propia tecnología contra nosotros. Está tratando de atraernos a los conductos. La comprensión fue un golpe físico. No solo era inteligente, era cruel. Estaba participando en una guerra psicológica, usando las súplicas agonizantes de nuestro camarada como cebo. El efecto en el guardia de seguridad restante, un chico llamado Peterson, fue inmediato. Su respiración se volvió irregular a través de las comunicaciones. Estaba perdiendo el control. Avanzamos, dejando atrás el túnel oscuro. La voz fantasma de Jenkins resonando en nuestros auriculares, hasta que Glitch finalmente logró bloquear la señal. Encontramos nuestro camino hacia un sector de almacenamiento polvoriento y fuera de servicio. El aire estaba viciado, espeso con el olor a papel viejo y óxido. Y algo más, un leve olor animal y almizclado. En el centro de un gran almacén, encontramos su guarida improvisada. Era un nido de tecnología robada. Cables de alimentación habían sido redirigidos desde una caja de conexiones a una terminal de computadora desechada. Componentes de varios sistemas, placas de circuito, condensadores, disipadores de calor, estaban dispuestos sobre una hoja de metal con una precisión casi quirúrgica. Los cables estaban pelados y trenzados juntos, formando nuevos y extraños circuitos. «¿Qué es esto?», preguntó Breaker, empujando un artilugio extraño con el cañón de su escopeta. «No solo está rompiendo cosas», dijo Glitch, su voz llena de un respeto horrorizado. «Está aprendiendo, adaptándose. Está tratando de construir una interfaz personalizada para eludir la seguridad en los sistemas más profundos de la instalación. El conjunto de comunicaciones principal, los controles del reactor. Está improvisando una llave maestra». Mis ojos escanearon el suelo. Entre los escombros tecnológicos había algo que no pertenecía. Un trozo de varilla de refuerzo, un extremo calentado y martillado hasta formar una punta afilada. El otro, envuelto firmemente con cinta aislante, para formar un mango tosco pero efectivo. Un pincho carcelario. Me arrodillé y examiné la punta. La forma en que el metal estaba lascado y afilado. Era idéntica a la punta de lanza de pedernal que había encontrado en el barro del Parque Nacional Olympic. La criatura tenía un conocimiento innato e instintivo. Era un usuario de herramientas, un constructor, un ingeniero intuitivo, nacido de una especie que había evolucionado para sobrevivir a través de la astucia y la invención. Fue entonces cuando Glitch soltó un grito ahogado. Había logrado poner en línea una de las cámaras de seguridad locales del sector durante unos segundos, antes de que el virus de la criatura pudiera encontrar y matar la conexión. Deadeye, mira. Me mostró la tableta. Mostraba una imagen granulada y congelada de una cámara a 2 pasillos de distancia. La imagen mostraba a Sierra, no moviéndose al azar, sino caminando con determinación por un pasillo específico. Se dirigía hacia un cruce que nos cortaría el paso. Y en la pared detrás de él había un esquema de las secciones más antiguas y fuera de servicio de la instalación. Una certeza fría me invadió. La diversión en el túnel. Los juegos psicológicos con las comunicaciones. La guarida dejada para que la encontráramos. Todo era un rastro de migas de pan.
Nos había estado conduciendo, manipulando nuestros movimientos, prediciendo nuestras respuestas tácticas con perfecta precisión. Nos estaba pastoreando. Nos está empujando hacia el sector gamma, dije, las palabras sabiendo a ceniza. Los antiguos laboratorios de investigación de la Guerra Fría. La mayor parte de ese sector ni siquiera está en los mapas digitales más nuevos. No éramos los cazadores rastreando a nuestra presa, éramos la presa, y acabábamos de ser guiados, paso a paso, hacia el corazón de su terreno de matanza elegido. El sector gamma era una reliquia, un fantasma de la Guerra Fría dejado para pudrirse a una milla bajo las montañas rocosas de Colorado. En el momento en que Breaker forzó la pesada puerta de acero, el aire cambió. Era frío, pesado, y llevaba un sabor metálico que me recordaba a cableado quemado y viejos secretos. Este lugar era una leyenda entre el personal de la base, un lugar donde, hace décadas, supuestamente habían realizado experimentos en guerra psíquica y visión remota. Las historias probablemente eran exageradas, pero la atmósfera opresiva era real. Las paredes de hormigón parecían llorar un residuo oscuro y viscoso. Y las luces de emergencia eran aún más escasas aquí, proyectando sombras largas y distorsionadas que bailaban como espectros en el borde de nuestra visión. Estábamos en el vientre de la bestia, y la bestia estaba despertando. De repente, el antiguo sistema de megafonía cobró vida con un crujido, un sonido como metal rasgándose. Una voz llenó el pasillo, distorsionada y fuerte. «Escuadrón Cerberus, muévanse al cruce 4 Alfa». A paso ligero. Era mi voz. Una grabación de una orden que había dado hace una hora. Antes de que pudiéramos reaccionar, fue reemplazada por un nuevo sonido. Un grito de dolor. Los últimos momentos del cabo Jenkins, amplificados y resonando a través de la tumba de hormigón. Luego, un fragmento de la voz del Dr. Adler, tomado de un registro de investigación. Notable capacidad de mímica. Los sonidos se superpusieron, creando una cacofonía horrorosa y desorientadora. Mis órdenes, el grito agonizante de un hombre, la admiración de un científico. Sierra había ganado el control del sistema de megafonía local. No solo nos estaba cazando, se estaba burlando de nosotros, usando nuestras propias palabras para destrozar nuestra cordura. «Glitch, mata ese ruido», grité sobre el estruendo. «No puedo. No se está ejecutando a través de la red. Ha puenteado el sistema analógico directamente. Es un fantasma en la máquina», gritó de vuelta. Avanzamos, tratando de ignorar el asalto psicológico. Llegamos a una puerta pesada, sellada magnéticamente, que conducía a lo que los antiguos esquemas llamaban la cámara de observación primaria. El panel de control estaba oscuro. «Breaker, abre esto», ordené. Ford dejó su escopeta y sacó una barra Halligan, una pieza pesada de acero forjado diseñada para hacer palanca, torcer y romper. Encajó el extremo puntiagudo en la costura de la puerta y puso todo su peso en ella. «Esto va a tomar un...» Nunca terminó la frase. Desde una puerta oscura 20 pies pasillo abajo, un extintor rojo voló por el aire, girando sobre sí mismo, como un proyectil disparado desde un cañón. Se movió con velocidad y precisión imposibles. Golpeó a Breaker directamente en el pecho con un golpe repugnante. La fuerza del impacto levantó al hombre de 240 libras del suelo y lo estrelló contra la puerta de acero. Se desplomó en el suelo, jadeando por aire. La barra Halligan repiqueteando a su lado. «¡Hombre caído!», gritó Doc, corriendo a su lado. Un nuevo sonido se unió a la cacofonía en el sistema de megafonía. Un resoplido bajo y gutural, casi como una risa. «¡Cúbranse!», grité, arrastrando a Ford por su chaleco mientras Doc lo evaluaba. El guardia de seguridad restante, Peterson, lanzó una ráfaga de fuego de supresión hacia la puerta oscura. «Las costillas están rotas, tal vez un pulmón perforado», informó Doc, su voz tensa mientras administraba una inyección de morfina. «Necesitamos sacarlo de aquí», pero no había fuera.
Como si fuera una señal, un profundo sonido de molienda vino desde detrás de nosotros. Una sección del techo, debilitada por una línea hidráulica rota deliberadamente, colapsó, arrojando toneladas de hormigón y varillas oxidadas en el pasillo, bloqueando completamente el camino por el que habíamos venido. La risa de la criatura en el sistema de megafonía se hizo más fuerte. Acababa de dividir a nuestro equipo por la mitad. Estábamos yo y Glitch en un lado de los escombros, con Doc, un Breaker herido y el aterrorizado Peterson en el otro. Deadeye, ¿cuáles son tus órdenes? La voz de Doc llegó a través de las comunicaciones, firme como siempre a pesar de la situación. Encuentren cobertura y fortifiquen su posición. Ordené, mi mente corriendo a toda velocidad. Bloqueen la puerta. No se muevan de ese lugar. Encontraremos una forma de rodearlo. Mientras evaluaba nuestras opciones, Glitch trabajaba frenéticamente en el panel de control muerto junto a la puerta que Breaker había estado tratando de abrir. Lo había forzado para abrirlo, su analizador conectado a los cables enredados en el interior. Este virus. Dios mío, Wyatt, dijo, su voz un susurro de puro asombro. No es solo un programa, es un algoritmo de aprendizaje. Cada vez que intento una solución alternativa, se adapta. Anticipa mis movimientos. Es como si estuviera jugando al ajedrez contra un gran maestro que puede ver todos mis movimientos futuros. Estaba en un duelo cibernético con nuestro objetivo, una batalla de ingenio que se libraba en líneas de código e impulsos eléctricos. Una idea surgió en mi mente, nacida de la desesperación. El símbolo. El dibujado con la sangre de Adler. Glitch, dije. Dijiste que el virus provenía de la terminal de Adler. ¿Puedes acceder a alguno de los archivos en caché de antes de que el sistema fallara? Tal vez algunos paquetes de datos fragmentados. ¿Por qué? Busca un archivo de imagen, un símbolo, geométrico, una espiral con líneas a través de ella. Compáralo con los archivos del proyecto DARPA. Cualquier cosa relacionada con leñador o estudios de Avni. Mientras él trabajaba, yo vigilaba, mi rifle apuntando hacia el pasillo oscuro donde se escondía nuestro atacante. El sistema de megafonía guardó silencio. La nueva tranquilidad era de alguna manera más aterradora de lo que había sido el ruido. Los minutos se estiraron en una eternidad. Entonces, Glitch jadeó. Lo tengo. No es solo un símbolo. Es de un antiguo estudio antropológico vinculado a la expedición inicial. Lo encontraron tallado en artefactos en un sistema de cuevas cerca de donde Sierra fue capturado. Es parte de un protolenguaje que no pudieron descifrar. Lo registraron como símbolo consulta desconocido. Consulta. Una pregunta. Justo entonces, un nuevo sonido llegó a través del sistema de megafonía. No era una grabación esta vez. Era una sola palabra sintetizada, reconstruida a partir de fonemas en los registros de investigación de Adler. La voz de un hombre muerto, reanimada por un monstruo. El sonido era distorsionado, mecánico y totalmente escalofriante. Dijo: ¿por qué? La palabra quedó suspendida en el aire frío y muerto del sector gamma. No fue un rugido de rabia o el grito de un animal. Fue una pregunta, la pregunta. El símbolo en la pared no era una amenaza o una marca territorial. Era una pieza de comunicación. La criatura no era solo un asesino. No era solo un genio. Era un filósofo, haciendo la pregunta más fundamental del universo. Y su búsqueda de una respuesta nos iba a matar a todos. La pregunta, ¿por qué?, resonó en el silencio sepulcral mucho después de que el altavoz se hubiera cortado. Reencuadró todo. No estábamos luchando contra un monstruo impulsado por el instinto. Estábamos siendo desmantelados por un ser impulsado por una curiosidad fría y desesperada. Glitch y yo estamos buscando una forma de rodear. Transmití al lado del derrumbe donde estaba Doc. Quédense quietos. Informen de cualquier contacto. Copiado, Deadeye, respondió Doc. Breaker está estable pero en mal estado. Peterson está vigilando nuestra retaguardia. Estamos aguantando.
Glitch y yo nos vimos obligados a retroceder, navegando a través de un laberinto de subpasillos olvidados. Nos encontramos en el antiguo archivo de registros del sector. No datos digitales, sino archivos físicos. Estanterías tras estanterías de cajas de cartón polvorientas y archivadores de metal, conteniendo los fantasmas de papel de 100 proyectos muertos. El aire estaba espeso con el olor a papel en descomposición. «Sigue intentando romper ese código», le dije a Glitch. «Pero dirígenos a través de esta instalación. Necesito un camino hacia el centro de comunicaciones principal». Mientras Peterson trabajaba, sus dedos volando a través de las teclas de su tableta, comencé a abrir cajones, el haz de mi linterna cortando la oscuridad llena de polvo. Estaba buscando cualquier cosa relacionada con el proyecto leñador o el sitio en Washington. La mayor parte era papeleo burocrático inútil, requisiciones e informes presupuestarios. Pero en un gabinete marcado como encuestas antropológicas, clasificado, lo encontré. Un expediente delgado y olvidado, encuadernado en rojo. El autor era un tal Dr. Eris Thorne, un antropólogo que había sido parte del equipo de encuesta inicial, antes de que se llamara al JSOC. Oye las páginas quebradizas. La teoría de Thorne era radical, descartada por sus superiores como fantasía académica, lo cual probablemente era la razón por la que su informe estaba enterrado aquí. Leí sus palabras, y un horror nuevo y más profundo comenzó a amanecer en mí. Thorne no creía que Sierra fuera un críptido o una mutación. Argumentaba que era un homínido relicto, una rama separada de la humanidad que había evolucionado en paralelo al Homo sapiens. Mientras nuestros antepasados formaban tribus, desarrollaban estructuras sociales y creaban lenguajes hablados complejos, esta otra especie, a la que llamó Homo silentium, había tomado un camino diferente. Eran solitarios. Su evolución había favorecido la inteligencia individual, la memoria eidética y una comprensión innata e intuitiva de la física y la ingeniería sobre la cohesión social. Eran los supervivientes perfectos, los depredadores solitarios definitivos. No necesitaban una tribu para derribar un mamut. Uno de ellos podía construir una trampa compleja para que lo hiciera por ellos. El informe contenía bocetos que Thorne había hecho de artefactos encontrados en las cuevas. Dispositivos intrincados, hechos de madera, hueso y tendones. Su función era un misterio, pero parecían versiones primitivas de rompecabezas o máquinas complejas, y en cada uno estaba tallado el mismo símbolo. El signo de interrogación. Thorne teorizó que no era una pregunta en el sentido verbal, sino conceptual. Era la fuerza impulsora de su especie. Entender, deconstruir, aprender. Investigación, análisis, indagación. Eso es lo que significaba el símbolo. Una llamada frenética de Doc rompió mi concentración. «Deadeye, tenemos un problema. Los conductos...» Algo está saliendo de los conductos. No está atacando, está bombeando algo hacia adentro. Podía escuchar tos en el fondo. ¿Qué es, Doc? Huele a químico, frío. Es freón, del sistema de enfriamiento primario. Está tratando de congelarnos instantáneamente o asfixiarnos. Sierra no estaba tratando de derribar su puerta. Eso era demasiado tosco. Estaba ejecutando un asedio, usando los propios sistemas de la instalación para librar una guerra química. Era una estrategia paciente, metódica y totalmente inhumana. Un plan comenzó a formarse en mi mente, una táctica desesperada. No podíamos vencerlo peleando, no podíamos correr más rápido que él. Tal vez, solo tal vez, podíamos ser más astutos que él, o más bien, usar su propia inteligencia en su contra. «Doc, escúchame con atención», dije en mi comunicador, mi voz baja y urgente. «En tu kit médico tienes estimulantes de alta potencia y sedantes de acción rápida. Necesito que mezcles un cóctel, un agente binario, algo que primero envíe al sistema a una sobremarcha y luego lo apague por completo. Una sobrecarga neurológica masiva. ¿Quieres que haga un arma? Quiero que hagas una llave», corregí. «Glitch, tengo un nuevo destino para ti.
Olvida las comunicaciones. Llévame a los archivos de datos centrales, la granja de servidores. Peterson levantó la vista de su tableta. ¿La granja de servidores? ¿Por qué? Esta cosa es una criatura de pura indagación, expliqué, golpeando el archivo en mi mano. Mató a Adler para obtener información. Está disecando nuestros sistemas para aprender. Hemos estado tratando de negarle el conocimiento. Es hora de que le ofrezcamos exactamente lo que quiere. Mi plan era simple y una locura. Sierra estaba destrozando el lugar buscando respuestas sobre sí mismo, sobre nosotros. El servidor central lo tenía todo. Los archivos completos y sin redacción del proyecto leñador. Su propio código genético, secuenciado a partir de muestras de sangre. El informe de la autopsia y el desglose biológico del único otro espécimen de su tipo encontrado jamás. Uno que había muerto por causas naturales hace años. Era el santo grial para una criatura definida por la necesidad de saber. Sería un señuelo irresistible. ¿Quieres ponerle un cebo?, preguntó Glitch con los ojos muy abiertos. ¿Con información? Sí, dije. Una resolución fría asentándose sobre mí. Vamos a ponerle la mesa en la sala de servidores. Y cuando se siente a festejar, nosotros seremos los camareros. Íbamos a responder a su pregunta, y al hacerlo, guiarlo hacia una trampa final. La sala central de servidores era el corazón digital de Cheyenne Mountain, una catedral fría y estéril de máquinas zumbantes. Filas de bastidores de servidores negros se alzaban como monolitos, sus luces verdes y ámbar parpadeando reflejadas en el suelo pulido. Era el lugar más silencioso y ordenado de toda la instalación, y estábamos a punto de convertirlo en una zona de guerra. Cel en cada entrada excepto el pasillo principal. Ordené a Glitch. Quiero una vía de entrada, una vía de salida. Breaker, Doc, ¿cuál es su estado? Estamos listos, Deadeye. La voz de Doc crepitó de vuelta, tensa. Tenemos el cóctel cargado en un rifle de jeringuilla neumática del casillero médico de emergencia. El freón se está volviendo espeso. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. No tendrán que hacerlo, dije. A mi señal, van a hacer una diversión, una grande. Corran hacia la escalera de servicio en el cruce 7C. Nos reuniremos allí después. Los dedos de Glitch volaron a través de una terminal a la que había logrado acceder. La trampa está lista, dijo, asintiendo hacia el monitor masivo del tamaño de una pared en el extremo lejano de la sala. He creado una interfaz de usuario, una pantalla de bienvenida, se podría decir. Cuando se acerque, verá lo único que quiere más que nada. En la pantalla aparecieron directorios de archivos, sus nombres escritos en letras blancas y marcadas contra un fondo negro. Proyecto, leñador, sin censura. Genoma de la especie, Homo silentium. Análisis biológico y autopsia, espécimen 01. Era el cebo definitivo, las respuestas a su propia existencia. ¡Ahora, Doc! ¡Ahora!, grité en el comunicador. Segundos después, un estruendo amortiguado resonó desde el sector lejano. «El tanque de oxígeno ha estallado», informó Doc. «Nos estamos moviendo». La explosión fue la campana de la cena. Ahora solo teníamos que esperar a nuestro invitado. Las luces en la sala de servidores parpadearon. El zumbido de los bastidores cambió de tono. «Está aquí», susurró Glitch, sin apartar la mirada de su pantalla. «Sabe que estamos haciendo una jugada rápida. Está lanzando un asalto a gran escala en la red, tratando de encerrarnos». Falsas alarmas de incendio comenzaron a sonar en pasillos distantes. El chillido penetrante de las sirenas fue seguido por el siseo de los sistemas de supresión de incendios vertiendo gas halón, convirtiendo los pasillos en trampas mortales, intransitables y privadas de oxígeno. Estaba tratando de cortar la ruta de escape de mi equipo, de aislarnos. «Manténlos despejados, Glitch. Mantén esa ruta abierta. Lo estoy intentando», gruñó con el sudor goteando en su frente. «Aprende más rápido de lo que puedo escribir». Una sombra cayó a través de la puerta en el extremo lejano del pasillo principal. No entró corriendo.
Se quedó allí, una silueta descomunal contra las luces rojas de emergencia, perfectamente inmóvil. Estaba escaneando, analizando, usando los reflejos en el suelo pulido y el vidrio en los bastidores de servidores para ver alrededor de las esquinas, para mapear nuestras posiciones. Sabía que estábamos aquí, sabía que era una trampa, pero el señuelo, la promesa de conocimiento, era demasiado fuerte. Lentamente entró en la sala de servidores. Era aún más grande de cerca, una montaña de músculo y pelaje oscuro y enmarañado. Sus heridas de nuestro primer encuentro eran feas, pero no parecían ralentizarlo. Sus ojos hundidos nos ignoraron por completo. Estaban fijos en la pantalla gigante. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí, leyendo los nombres de los archivos. Vi un temblor recorrer su enorme cuerpo. Su cabeza se inclinó y por primera vez vi una emoción en sus ojos que no era cálculo frío. Fue un destello de algo antiguo y profundo, el dolor de una especie mirando su propio elogio fúnebre. Vio la prueba de que era el último de su tipo, la palabra final en una historia que nadie más sabía cómo leer. Ese momento de distracción fue todo lo que necesitábamos. ¡Ahora!, grité. Desde una pasarela sobre los bastidores, Breaker, que había llegado cojeando a nuestra posición con Doc, empujó un bastidor de servidores de 500 libras por el borde. Cayó con un estrépito ensordecedor, dirigido directamente a Sierra. Simultáneamente, desde un lado, Doc apuntó el rifle de jeringuilla y disparó. Pero su velocidad de reacción no era de este mundo. En un borrón de movimiento, esquivó el bastidor que caía, el cual se hizo añicos en el suelo donde había estado un milisegundo antes. No esquivó la jeringa voladora, la atrapó. Sus enormes dedos se cerraron alrededor del proyectil, aplastándolo, la potente neurotoxina rociándose inofensivamente contra la palma de su mano cubierta de pelo. La trampa había fallado, pero me había comprado el único segundo que necesitaba. Levanté mi rifle, la mira láser pintando un punto rojo en su hombro, y apreté el gatillo. La habitación estalló con el rugido del fuego automático. Las rondas de 5.56 se estrellaron contra su cuerpo, haciéndolo tambalearse. Rugió, un sonido de pura furia y traición, y cargó, no contra los demás, sino directamente hacia mí. La carga fue una avalancha de músculo y rabia. Logré disparar 2 rondas más, golpeándolo en la pierna antes de que 900 libras de homínido relicto cabreado se estrellaran contra mí. El impacto fue como ser atropellado por un coche. El mundo se convirtió en un borrón violento y giratorio de dolor. Mi M4 fue arrancado de mis manos, deslizándose por el suelo. Fui lanzado por el aire y me estrellé contra un bastidor de servidores, el metal gimiendo bajo la fuerza. Las estrellas explotaron detrás de mis ojos. Mi entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo de Delta Force, años dominando el apalancamiento y los puntos débiles del cuerpo humano, fue totalmente inútil. Este no era un cuerpo humano, era una máquina de guerra biológica. Traté de rodar, de crear distancia, pero su enorme mano se cerró sobre mi pecho, inmovilizándome. Su cara estaba a pulgadas de la mía, su aliento un hedor caliente y almizclado. La inteligencia en sus ojos oscuros había desaparecido, reemplazada por una furia primitiva y asesina. «¡Quítate de encima!», rugió una voz. Era Breaker. Ignorando sus costillas rotas, cargó, su cuchillo de combate sostenido en un agarre inverso. Clavó la hoja profundamente en la espalda de Sierra, justo debajo del omóplato. La criatura apenas se inmutó. Gruñó, un sonido molesto, y golpeó a Ford con el revés de la mano sin siquiera mirar. Breaker voló hacia los lados, estrellándose contra otro bastidor y desplomándose en el suelo, inconsciente. Luego vino Glitch. Blandió un extintor como un bate de béisbol, estrellándolo contra el costado de la cabeza de Sierra. La criatura rugió de dolor, su agarre sobre mí aflojándose por una fracción de segundo. Fue suficiente. Me liberé retorciéndome, alejándome a gatas sobre mis manos y rodillas.
Doc estaba arrastrando a Breaker a cubierto, tratando de encontrar un arma, cualquier cosa. Estábamos superados en número, superados en fuerza. Esto no era una pelea, era una ejecución. ¡El reactor!, grité, mi voz en carne viva. ¡Vayan a la sala del reactor! ¡Retirada! Era nuestra única oportunidad, el único lugar donde el entorno mismo podía ser nuestra arma. Encontré mi arma secundaria, una Sig Sauer P226, en el suelo y me levanté disparando. Las rondas de 9 milímetros eran como picaduras de abeja para la criatura, pero fueron suficientes para hacerla pausar, para frenar su avance. Vacié el cargador, dando a Doc y Glitch los preciosos segundos que necesitaban para arrastrar a Breaker fuera de la sala de servidores. Golpeé un cargador nuevo en su lugar y lo seguí, corriendo hacia atrás, disparando periódicamente para mantener la cabeza del monstruo agachada. No nos persiguió ciegamente. Mientras huíamos por una serie de túneles de mantenimiento, supe que no solo estaba siguiendo nuestro sonido, estaba usando su conocimiento perfecto del diseño de la instalación. Estaba tomando atajos, moviéndose a través de las paredes y techos, tratando de cortarnos el paso, de pastorearnos de nuevo. Pero esta vez, yo sabía a dónde íbamos. Lo estaba guiando a su tumba. Irrumpimos a través de un conjunto de puertas dobles hacia la cámara de observación del reactor subcrítico experimental de la instalación. Era una unidad pequeña y compacta, utilizada para la investigación de materiales. Pero era el lugar más peligroso de la montaña. En el centro de la cámara, rodeado por una pasarela, estaba el pozo del reactor. Un pozo profundo lleno de agua borada que brillaba con una extraña radiación Cherenkov azul. El corazón de la montaña. «Glitch, bloquea esa puerta», grité. «Doc, pon a Breaker detrás de la consola de control». Corrí a la consola principal, un banco masivo de interruptores y botones analógicos de la década de 1970. Esta parte de la instalación era demasiado crítica para confiarla a la red principal. Estaba aislada, un sistema en sí mismo. «¿Cuál es el plan, Deadeye?», preguntó Glitch, calzando una escalera de mantenimiento de acero debajo de las manijas de la puerta. «El plan es que no vamos a salir», dije, mis ojos escaneando los controles. «Cuando entre por esa puerta, vendrá a por mí. Voy a atraerlo hacia esa pasarela. Cuando esté sobre el núcleo, necesito que presiones esto». Señalé un botón grande y rojo cubierto de vidrio etiquetado. «Purga de refrigerante de emergencia». El rostro de Glitch se puso blanco. «Jesús, Wyatt. Eso verterá todo el circuito primario de agua pesada sobrecalentada directamente en el pozo del reactor. La presión del vapor por sí sola cocinará cualquier cosa en esa pasarela al instante. Pero el choque térmico podría desestabilizar el núcleo. Podría romper la contención. Es una oportunidad que tenemos que tomar», dije, mi voz sombría. «Si esta cosa escapa de la instalación, si sale y envía ese mensaje a otros, esto ya no se trata de nosotros. Esto se trata de prevenir una guerra que posiblemente no podamos ganar». Un estruendo ensordecedor sacudió toda la habitación cuando algo inmenso se estrelló contra la puerta barricada. El acero se dobló hacia adentro, las bisagras gimiendo en protesta. Otro golpe, y el metal comenzó a rasgarse. Se nos había acabado el tiempo. Doc tenía su arma secundaria fuera, de pie sobre la forma inconsciente de Breaker. Glitch estaba a mi lado, su mano flotando sobre el botón de purga. Yo estaba en la entrada de la pasarela, mi pistola sostenida en un agarre a 2 manos, mis miras apuntando a la puerta que cedía. Un impacto final y titánico. La puerta se arrancó de su marco y voló a través de la habitación. Sierra estaba de pie en la puerta arruinada, recortado contra la luz roja del pasillo. Estaba sangrando por una docena de heridas, su respiración pesada y entrecortada, pero seguía viniendo. Sus ojos se fijaron en mí, luego parpadearon hacia el núcleo del reactor brillante, luego hacia el botón de purga de emergencia. Entendió. En una sola y aterradora mirada, entendió todo nuestro plan suicida. No rugió. No adoptó una postura.
La criatura, Sierra, simplemente analizó la situación táctica en la sala del reactor con una claridad fría y aterradora. Su mirada parpadeó entre yo en la pasarela, el núcleo azul brillante debajo de mí, y Glitch, cuya mano temblaba a pulgadas del botón rojo que podía acabar con todos nosotros. Identificó la verdadera amenaza. No era yo, era el sistema, el botón, el hombre junto a él. Con una velocidad que desafiaba su enorme marco herido, se lanzó a través de la habitación, no hacia mí, sino hacia Glitch. Se movió con el propósito singular de un misil guiado. Su objetivo, neutralizar a la única persona que podía activar la trampa. Breaker, que se había despertado a un estado semi-inconsciente, vio la carga. Dejó escapar un grito gutural y trató de interceptar, de lanzar su cuerpo en su camino. Sierra ni siquiera rompió el paso. Lo apartó con un golpe despectivo de su brazo, enviándolo a estrellarse contra la pared lejana donde yació inmóvil. Glitch estaba congelado, paralizado por la visión del demonio de 9 pies de altura, abalanzándose sobre él. No había tiempo para correr, no había tiempo para agacharse. En ese último y fugaz segundo, su mente técnica hizo lo único que podía. No era un soldado, pero era un guerrero a su manera. Giró su tableta táctica, con su pantalla aún brillando, hacia la bestia que cargaba. Y en esa pantalla, mostró el último archivo que había logrado recuperar: las imágenes de la cámara del casco de mi rifle durante la Operación Leñador. La pantalla mostraba un bosque caótico azotado por la lluvia. Mostraba los emisores acústicos, la red de monofilamento brillante. Mostraba la propia captura de Sierra, vista a través de los ojos de su captor. Por un solo y crucial latido del corazón, la criatura vaciló. Vio su pasado, su derrota, reflejados en la pequeña pantalla. Su carga se ralentizó, su cabeza se ladeó en un parpadeo de confusión o memoria. Esa fue la única apertura que obtendría. Disparé mi SIG. La bala golpeó la rodilla izquierda de Sierra, destrozando la articulación. Su pierna se dobló y cayó con un rugido de dolor y rabia, su carga rota a solo unos pies de Glitch. No dudé. Salté sobre la barandilla de la plataforma de control. Aterricé en la consola principal y me lancé hacia el botón. Mi puño rompió la cubierta protectora de vidrio. Golpeé mi palma hacia abajo sobre el gran botón rojo. El efecto fue instantáneo. Una sirena ensordecedora comenzó a gritar, un sonido que vibró a través de los cimientos mismos de la montaña. ¡Advertencia! Purga de refrigerante de emergencia iniciada. Luces rojas parpadearon, bañando la habitación en un estroboscopio infernal. Sierra sabía lo que venía. Se impulsó hacia arriba, su pierna destrozada arrastrándose inútilmente detrás de él. Sus ojos, ardiendo con un odio que era casi humano, encontraron los míos. Ignoró el dolor, ignoró a Glitch y surgió hacia adelante, arrastrándose hacia la pasarela. Venía a por mí. Me mataría antes de que el sistema pudiera matarlo a él. Mantuve mi posición en el centro del puente, con la pistola vacía, viéndolo venir. Estábamos cara a cara, suspendidos sobre una estrella azul hecha por el hombre. Su enorme mano con garras se levantó para un golpe final y mortal. No traté de esquivar. Solo miré a los ojos de esta otra inteligencia más antigua, este último superviviente de un mundo olvidado. Entonces el mundo terminó en una explosión de calor blanco y sonido, con un rugido cataclísmico. Miles de galones de agua presurizada y sobrecalentada entraron en erupción desde tuberías masivas debajo de la pasarela. Una pared de vapor hirviendo se disparó hacia arriba, envolviendo el puente en una nube blanca cegadora. El calor fue como un golpe físico. Me tiré hacia atrás, rodando detrás de un grueso pilar de hormigón en el borde de la pasarela justo cuando la fuerza completa de la purga golpeó. El rugido del vapor lo abarcaba todo. Ahogó el grito final y agonizante de Sierra, un chillido que fue destrozado y tragado por la furia violenta y purificadora del reactor. La pasarela se estremeció.
el metal gimiendo mientras se calentaba instantáneamente a cientos de grados. Luego, tan rápido como comenzó, terminó. El siseo disminuyó, dejando solo el lamento de las sirenas. El vapor comenzó a disiparse. Me levanté, mi piel roja y escociendo, y miré hacia la pasarela. No quedaba nada, ni un cuerpo, ni rastro de sangre. Solo metal brillante y brumoso por el calor. Lo que sea que Sierra hubiera sido, ahora era solo vapor, mezclándose con el vapor de la máquina que se había convertido en su tumba. Las sirenas aullaron durante una eternidad. Lentamente, los sistemas automatizados del reactor se estabilizaron, las sirenas gritonas dando paso a un zumbido bajo y constante. El vapor se disipó, dejando el aire espeso y pesado, como una sauna. Tropecé de regreso a la sala de control. Glitch estaba en el suelo, inconsciente pero respirando, con un corte desagradable en la frente donde había caído. Doc ya se estaba moviendo, con la lentitud dolorosa de un hombre con costillas rotas, e inmediatamente comenzó a atender a Peterson y Breaker. Todos estábamos vivos, golpeados, magullados y rotos, pero vivos. Pasó otra hora para que se levantaran los protocolos de emergencia y se restaurara la energía básica. Lo primero que volvió a estar en línea fue el enlace de comunicación externo. Me puse en la línea dura con el centro de mando de la superficie, mi voz un raspado seco y sin emociones. Cerberus 1 a mando. El objeto Sierra ha sido neutralizado. El sector Delta Z está seguro. Tenemos 3 heridos. El recuento de bajas entre el personal de la instalación aún se desconoce. Requerimos atención médica y extracción inmediata. Cambio. La respuesta fue cortante, profesional. Recibido Cerberus 1, esperen. La ayuda está en camino. Pero no fue un equipo de rescate lo que bajó por el ascensor. Fue una docena de hombres con trajes impecables y negros, de materiales peligrosos, sin ninguna insignia de identificación excepto por un pequeño hexágono gris en el brazo. No eran médicos, eran limpiadores. Se movían con una eficiencia escalofriante, sus rostros ocultos detrás de visores oscuros. No nos hablaron, no ofrecieron ayuda. Comenzaron a borrar metódicamente lo que había sucedido. Llevaban bolsas para cadáveres para el personal muerto. Usaron aerosoles químicos en las manchas de sangre. Desmantelaron la guarida de Sierra, embolsando cada componente. Limpiaron los registros del servidor y retiraron físicamente los discos duros. Estaban borrando la historia. Mi equipo y yo fuimos escoltados a una sala de interrogatorios desinfectada. Fuimos interrogados uno por uno. El hombre que me interrogó era un hombre delgado y de aspecto severo con un traje a medida que nunca dio su nombre. No estaba interesado en la secuencia de eventos. No preguntó cómo sobrevivimos. Sus preguntas eran desconcertantemente específicas. ¿El activo intentó alguna vez vocalizar? ¿Mostró algún patrón o símbolo? ¿A qué sistemas específicos intentó acceder? Escuchó mis respuestas sin expresión, tomando notas en un bloque en blanco. Cuando terminé, empujó una pila de papeles sobre la mesa. Un acuerdo de confidencialidad tan grueso y vinculante que era prácticamente una amenaza. Firmarlo o enfrentar un tribunal por traición y ser enterrado tan profundamente en una prisión militar que mi propia familia olvidaría mi nombre. Firmé. La historia oficial, me dijeron, sería un incidente terrorista contenido. Un empleado descontento con vínculos a una potencia extranjera usó un dispositivo EMP sofisticado para deshabilitar la instalación, lo que llevó a un fallo catastrófico de los sistemas y la trágica pérdida de vidas. Nuestro heroísmo al contener la amenaza se anotaría en un archivo sellado, pero nunca se hablaría de él públicamente. El nombre Sierra debía ser borrado de nuestras mentes. Antes de que nos enviaran fuera, hice una última parada. Volví al laboratorio del Dr. Adler. Los limpiadores habían estado allí. La sangre había desaparecido del suelo, el cuerpo retirado. Pero habían pasado por alto algo. En la pared detrás del escritorio,
Quedaba un contorno tenue y rosado donde habían fregado. El símbolo, el signo de interrogación. De pie allí en el laboratorio silencioso, finalmente entendí. Había estado equivocado. La pregunta ¿por qué? No era ¿por qué me capturaron? O ¿por qué me están haciendo esto? Era algo mucho más trágico, mucho más profundo. Mirando los datos sobre su especie extinta, la evidencia de su propia soledad, la pregunta que había garabateado en la sangre de un hombre muerto era el grito del último ser vivo de su tipo en un universo que había olvidado que existía. La pregunta era, ¿por qué estoy solo? Terminamos en un ala segura del centro médico Walter Reed, con guardias apostados fuera de nuestras puertas. Breaker tenía 3 costillas rotas y un pulmón colapsado. Glitch tenía una conmoción cerebral severa. Yo tenía quemaduras y contusiones. Pero las verdaderas heridas eran las que nadie podía ver. No hablamos de lo que pasó. ¿No necesitábamos hacerlo? Cada uno de nosotros había mirado a los ojos de una inteligencia que no era humana, una mente que funcionaba a un nivel que apenas podíamos comprender. Y ese conocimiento compartido era una carga más pesada que cualquier lesión. Habíamos sobrevivido a la noche, pero tenía la sensación de hundimiento de que la cosa en la montaña se había llevado un pedazo de nuestras almas con ella. Me dieron una medalla en una ceremonia a puerta cerrada. La prendieron en mi pecho, me dieron la mano y me entregaron mis papeles de baja honorable. La razón oficial fue trastorno de estrés postraumático. Era una etiqueta conveniente, una caja limpia y ordenada en la que ponerme. Una forma de desacreditarme si alguna vez decidía hablar. A Breaker y Doc se les dieron puestos tranquilos de instructores en una base de entrenamiento en medio de la nada. A Glitch, aún recuperándose de su lesión en la cabeza, se le dio una pensión médica y una orden de silencio. El escuadrón Cerberus estaba oficialmente retirado. Silenciado. Compré una pequeña cabaña en lo alto de las montañas rocosas de Colorado, a millas del pueblo más cercano. Necesitaba la tranquilidad, necesitaba el espacio. Pero el silencio aquí era diferente del silencio en la montaña. Este silencio estaba vivo. El silencio bajo tierra había sido el sonido de una tumba. Pasé mis días tratando de olvidar, y mis noches fracasando. Lo escribí todo, cada detalle, en un archivo protegido por contraseña en una computadora portátil que nunca estuvo conectada a Internet. Un informe que nunca podría enviar, una verdad que moriría conmigo. Era la única forma de evitar que los recuerdos me comieran vivo. Una noche, mientras desempacaba los últimos efectos personales de una caja, encontré algo que había olvidado: la tableta táctica de Glitch. En el caos de nuestra evacuación, debió haberla dejado con mi equipo. La encendí. La pantalla parpadeó cobrando vida, mostrando un sistema operativo militar estándar. La mayor parte estaba borrada, pero Glitch, en su propio genio paranoico, había escondido una última cosa: un solo archivo fuertemente encriptado, particionado lejos de la unidad principal. Fue su último pequeño acto de desafío. Me tomó 3 semanas y un conjunto de software de descifrado que probablemente no debería tener, pero finalmente lo rompí. No era un informe ni un archivo de video, era un mapa topográfico de América del Norte. En él había docenas de puntos rojos parpadeantes, agrupados en los lugares más remotos e inaccesibles del continente. Las montañas rocosas, la vasta naturaleza del norte de Canadá, las partes más profundas de la cordillera de Sierra Nevada, la columna vertebral de los Apalaches. Hice referencias cruzadas de las coordenadas. Cada punto correspondía a un incidente registrado en los últimos 50 años. Un evento sísmico misterioso, un pulso infrasónico inexplicable, una transmisión de radio confusa que desafiaba toda explicación. Todo registrado oficialmente como anomalías geológicas o mal funcionamiento del equipo. Había otro archivo adjunto, un pequeño clip de audio, de menos de 10 segundos de duración.
Era una grabación que Glitch debió haber extraído de los sensores internos de la instalación en los momentos finales de cierre. No era una voz. Era una serie de pulsos profundos, resonantes y de baja frecuencia, casi como el canto de una ballena. El software de Glitch ya había ejecutado un algoritmo de traducción preliminar, un análisis de mejor estimación. El texto apareció debajo de la onda de audio. Señal recibida. Respondiendo. Ellos no saben, repito, ellos no saben de los otros. Voy a casa. Mi sangre se heló. Miré de las palabras traducidas al mapa de luces rojas parpadeantes. Cada pulso, cada anomalía, era una llamada. Y Sierra había sido la respuesta. No había estado tratando de escapar del complejo de Cheyenne Mountain para llegar al mundo exterior. Había estado tratando de llegar a la antena de transmisión masiva de espacio profundo de la instalación. No estaba huyendo de nosotros. Estaba tratando de usar nuestra mejor tecnología para enviar un mensaje a su especie. Y en sus momentos finales, mientras su virus atravesaba el sistema, tal vez había tenido éxito. Su alboroto no fue un acto de venganza. Fue un intento desesperado, brillante y, en última instancia, suicida de advertir a su familia, para decirles que la humanidad los había encontrado y que estábamos ciegos a la verdad de lo que habíamos descubierto. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego, arrastré el archivo y el software de descifrado a la papelera de reciclaje y los trituré digitalmente. El conocimiento era demasiado pesado para mantenerlo. Caminé hacia la pesada caja fuerte de acero en mi armario y la abrí. Saqué mi Kimber 1911 personal y una caja de rondas .45 ACP. Cargué un cargador, puse una bala en la recámara y caminé hacia el gran ventanal en mi sala de estar. Miré hacia los picos dentados de las montañas, sus laderas perdidas en las profundas sombras del atardecer. Se suponía que mi guerra había terminado, pero de pie allí, sintiendo el peso frío de la pistola en mi mano, supe la verdad. La caza apenas había comenzado. Allá afuera, en los lugares profundos y tranquilos del mundo, los otros estaban esperando. Y en algún lugar, en una habitación estéril, los hombres de traje estaban planeando su próximo movimiento. Yo estaba atrapado en el medio, el único humano que conocía toda la historia, y ya no sabía quiénes eran los verdaderos monstruos.